Pues hoy el cafecito al que os voy a invitar suena un poco a que vamos a saltar. Claro. ¿Tú no ves que a veces estás en una pecera y no te has dado cuenta de que podemos modificarla? Pues coño, sal de la pecera. De eso justamente es de lo que vamos a hablar. Rosa, pero si no tengo ninguna pecera, tú deja que la invitada de hoy nos va a contar si estamos o no estamos dentro de una pecera. Sobre todo porque a ella lo que más le gusta, ella es psicóloga, pero lo que le encanta es descubrir almas y sobre todo entender qué es lo que funciona para poder ayudarte desde tu marca personal, no solo hacer de forma individual, sino también con el proceso de las empresas. Y te voy a dar los dos libros, sobre todo porque me parece, ya sabes que en este podcast nos gusta leer, no es posible conseguir hacer ningún tipo de cambio de creencia si no leemos. Así que apúntate estos dos libros. Primero, Saltar de la pecera, una historia de marca personal y marca CEO, ¿por qué preferimos rostros que logos? Rostros, peceras. Bueno, yo creo que tengo que presentarte ya a Cristina Mulero, que estoy deseando poder conocerla. Muy buenas, Cristina. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Gracias, Rosa. Yo ya estoy esperando saltar, yo ya estoy en la confianza de decir, venga, hay una pecera, dime qué es la pecera que vamos a cambiarnos. ¿De qué va lo de saltar de una pecera y por qué estamos dentro? Bueno, al final es una metáfora, ¿no? Porque la pecera al final la pecera muchas veces es mental. También es verdad que muchas veces el entorno de alguna manera nos puede comprimir, ¿no? Nos puede poner dificultades para conseguir nuestros objetivos, pero en Saltar de la pecera, una historia de marca personal, que es un libro que yo escribí después de 5 o 6 años trabajando con clientes, ¿no? El desarrollo de su propia marca, incluso mi propio proceso de transformación, ¿no? y de reinvención. Bueno, no es una palabra que me guste mucho, yo digo más bien de evolución profesional. Me hizo darme cuenta que muchas veces tenemos que romper, cuando se habla de techos de cristal, digo más que techos, lo que estamos muchas veces es envueltos por un montón de creencias o de ideas acerca de lo que podemos o no podemos hacer. Entonces nos encerramos en nuestra propia pecera y son sobre todo barreras, yo digo que muchas veces mentales, emocionales, y que también muchas veces hacen que en el propio entorno, de alguna manera, bueno, pues vivamos dentro de esa burbuja o de esa pecera y no nos hace ver todo lo que hay más allá, ¿no? Es movernos en ese entorno conocido, cómodo, ¿no? Porque el símil con la pecera es, bueno, de alguna manera uno permanece en la pecera mientras alguien echa alimento, ¿no? Tú tienes un pececito en una pecera y mientras tú lo alimentas, ¿no? El pez, bueno, pues no va a hacer nada por moverse, ¿no? Mientras alguien te cambia el agua, es un entorno como muy estable, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya no es tan fácil, ¿no? No nos llega eso que queremos, ese alimento que buscamos no lo recibimos ahí dentro, o el agua empieza a enturbiarse y entonces es cuando a veces saltamos por necesidad o a veces te das cuenta que estás en un entorno demasiado limitado y saltas por deseo, ¿no? Porque, bueno, debe haber un mar más allá que seguramente podría Claro, explorar. me estás llevando a pensar, con el storytelling que me estás contando, al proceso de que yo he tenido peces en mi casa cuando era pequeñita, que tenía mis padres y yo les sobrealimentaba. De hecho, todos los peces se me han muerto. Me niego a comprar peces para mis hijos porque en mi casa las plantas y los peces no es algo que se mantenga. Claro, hay gente que dices, cuando te dejan de dar de comer, vas a saltar y vas a buscar opciones mejores. Pero no es verdad. Todos conocemos clientes, todos conocemos gente que anda por la calle que solo se sobrealimenta de una forma bárbara, o sea, así casi como engullendo sin ton ni son, ninguna manera consciente, hasta que las palma dentro de la pecera. Ujú. Sí, también pasa eso, ¿no? Pero yo creo que pues, esa sobrealimentación, yo creo que un poco por seguir el símil, es cuando no eres consciente, ¿no? De lo que hay a tu alrededor, de lo que realmente puedes hacer. Entonces, más bien lo que haces es aguantar, ¿no? Aguantar cosas, ¿no? Más que sobrealimentarte, yo diría que como intoxicarte, ¿no? Porque esa sobrealimentación lo que lleva es a una intoxicación de ese entorno de la pecera, ¿no? Yo creo que a diferencia de los peces, por sacar un poco también el símil, bueno, pues al final el ser humano, no dices cambias cuando ya has sufrido demasiado, lo estás pasando demasiado mal y tienes necesitado a cambiar, que es por lo que muchas veces han llegado los clientes
a mí, ¿no? O cuando ya están o cuando te han expulsado de la pecera, ¿no? También es algo que comento en el libro. Bueno, tú estabas en tu entorno seguro, en tu trabajo, y de repente de la noche a la mañana te quedas sin trabajo, sin empleo, y tienes que empezar a plantearte qué vas a hacer a partir de ahora. Entonces, bueno, no has salido y te han expulsado, pero cuando empiezas a trabajar y rascas un poco te das cuenta de que realmente ya no estabas tampoco a gusto ahí, ¿no? Y que había un montón de cosas que querías cambiar, lo que pasa es que no te atrevías a saltar, ¿no? Entonces, a lo mejor tenías ese alimento constante o ese montón de cosas, pero en el fondo tu pecera ya no estaba en condiciones. Entonces, bueno, yo siempre digo que el momento de saltar llega, pero es que no se salta una vez solo, es que a veces creo que vamos saltando de peceras más pequeñas como peceras más grandes, ¿no? Porque da mucho miedo a veces, tampoco yo lo aconsejo nunca hacer, bueno, como decir yo, bueno, pues un salto al vacío, ¿no? A ver, salto de aquí y me meto en el océano, que yo utilizo esa metáfora en el libro, ¿no? A ver qué me encuentro, ¿no? El océano es demasiado grande y también podemos sufrir mucho los envites de un entorno tan vasto, no tan amplio. Entonces, yo creo que a veces creo que vamos en procesos donde lo que vamos es ampliando, ¿no? A lo mejor de pecera pasamos a acuario y quién sabe si al final algún día pues, nadaremos libres sí, en el océano. Pero Cuenta tú. lo que está claro es que como te digo, ese salto tiene que ver mucho con la ruptura de muchas ideas mentales, preconcebidas, y que de todas maneras, de alguna manera, el entorno hoy día nos está permanentemente retando, ¿no? Y de alguna manera obligándonos y ofreciéndonos a la vez el reto de poder crecer, ¿no? De poder saltar hacia, yo digo, decía en el libro, ¿no? Hacia la dirección de tus sueños, ¿no? De las cosas que te pueden hacer felices, no dando vueltas constantemente, ¿no? En la misma esfera donde siempre es lo mismo. ¿Cómo y cuándo te diste tú cuenta de que estabas saltando de la pecera? Porque a veces uno se da cuenta antes de saltar y otras veces se da cuenta cuando ya está en otra pecera y está en el acuario de, anda, fíjate todo lo que he hecho y ni siquiera lo había percibido. ¿Cómo lo hiciste tú, Cristina? Pues mira, yo lo viví, yo lo he vivido en varios momentos. El primer momento que para mí supuso un salto fue cuando yo decidí dejar mi empleo por cuenta ajena y tomar la decisión de emprender. Y no fue una decisión que yo tomé, vamos a decir, de una manera muy romántica, en el sentido que para mí fue una decisión muy marcada por una circunstancia en mi vida, que fue el nacimiento de mi segunda hija. Tengo un chico y una chica. Y ya con el primero había sufrido las dificultades de la conciliación con la vida familiar o con el cuidado de hijos por el trabajo que yo tenía. Y cuando nació la segunda no quería volver a pasar por ese proceso. Y entonces ahí es cuando yo decido reincorporarme al mercado laboral, cuando decido que quiero yo llevar las riendas y que me gustaría otro formato que me permitiera a mí conciliar mejor con mi vida. Y ahí yo dejo mi trabajo. Yo ya llevaba 7 años, una multinacional y bueno, y me decido a emprender. Me había surgido una posibilidad de asociarme a una consultora, entonces no era un emprendimiento desde cero, no era algo, por eso digo lo de los pasos sucesivos. Yo no había emprendido nunca y mi objetivo, como te digo, fundamentalmente era, bueno, tener más libertad. Y ese proyecto me lo ofrecía, ese fue el primer salto. Pero de ahí vinieron más, ¿no? Porque de ahí estuve unos años, pero luego, bueno, pues yo fui evolucionando también, de ahí es cuando yo empiezo a especializarme en el tema de la marca personal, porque me parecía que era un concepto interesante y que hoy tenemos muchas posibilidades los profesionales de tener pues estas cosas, ¿no? De generar nuestros propios proyectos, de darles visibilidad. Me parecía que eso era un tema muy potente y bueno, en esa evolución volví a hacer un segundo salto que fue decidir crear mi propio proyecto desde cero, que es donde estoy ahora, ¿no? En Branti. Entonces, bueno, encontré a la persona adecuada, al compañero de viaje adecuado y desde hace casi 4 años pues montamos una consultora, que es donde estoy ahora, Branti, y eso sí que ha sido un proyecto desde cero. Entonces yo siempre digo que para mí ese sí que ha sido el gran salto, ¿no? El poder decir, bueno, estoy haciendo el proyecto que antes en la consultora a la que me asocié, como ya era un proyecto creado, yo no había podido hacerlo como a mí me gustaba, a mi manera, y hasta ahora ese ha sido el gran salto. Yo espero que sigamos dando muchos más, pero bueno, este ha sido... Me he dado cuenta que estaba en la pecera siempre cuando he perdido la ilusión por el trabajo
Es verdad que yo tomo esa decisión por eso que te he comentado, pero si bien es cierto, como te digo, luego analizándolo con más detenimiento, yo ese ciclo en aquella empresa para mí ya había terminado, ¿no? Yo también sentía ganas de hacer otras cosas. Quizás lo que me dio la fuerza o el motivo, porque la gente te dice, pero si estás bien, si además llevas mucho tiempo aquí, te vas a ir sin cobrar nada de paro. Me fui firmando una baja voluntaria y adiós. Entonces, todas esas cosas, ¿no? que a lo mejor de alguna manera me hacían permanecer cuando fue para mí más importante el poder criar mejor a mi hija de lo que lo había podido hacer con mi hijo, pues fue al final el último, ¿no? El último empujón para saltar. Claro, habrá gente, porque fíjate, creo que esa pregunta la he oído muchísimas veces. O sea, ¿cómo voy a dejar mi trabajo que me da una estabilidad por algo que me apasiona y dejo y pierdo todo lo que he generado en este trabajo, todo ese dinero? Y a lo mejor puede ser que te tengan que pagar 10.000, 20.000, 30.000, no lo sé. Pero ¿qué significa? ¿Cómo se hace ese peso? Porque claro, tú dijiste, vale, pero estoy criando a mi hija. Y dirán, bueno, pero más o menos también criaste a tu hijo, ¿no? O sea, ¿cómo se hace esa balanza de decidir? Yo tengo claro, creo que el dinero se genera y es un proceso de energía. Entonces, cuando tú estás con buena energía, creas todo el dinero que quieras y eres capaz de hacer proyectos, buscar clientes y demás porque tienes esa energía y a mí el resto me lo da. Pero ¿cómo lo hiciste tú para que la gente que está escuchando sepa la respuesta de decir, no te fijes tanto en lo que pierdes, sino en lo que ganas? Porque yo siempre miro en lo que gano. En lo que pierdo, o sea, lo estoy perdiendo es calidad de vida y tiempo. Y el tiempo no se paga con ninguna tarjeta de crédito ni nada por el estilo. ¿Cómo lo hiciste tú, Cris? Pues yo creo que muy parecido a como lo estás diciendo. A ver, fíjate, yo después con la perspectiva del tiempo y con clientes siempre he dicho, oye, a ver si puedes negociar una salida y pactar una salida con unas buenas condiciones, oye, mejor que mejor, ¿eh? No quiero con esto decir que, bueno, puedes tomar la decisión y como digo, yo creo que las decisiones que se toman hay que meditarlas y pensarlas con toda la honestidad. Yo esa decisión, después de haberla tomado, a mí me supuso pues también pasar una etapa luego complicada, voy a decir a nivel económico, entonces si lo puedes hacer, hazlo. No quiero lanzar el mensaje de, bueno, no, pues cierra la puerta, vete. En mi caso yo lo decidí así y bueno, pues también quizá en otro momento hubiera tratado de haber podido tener una salida un poco más garantizada. Dicho eso, yo creo que tú lo has dicho, ¿no? Tener claro un proyecto. A mí muchas veces me llega gente o he trabajado con gente que quiere dejar algo pero no sabe por qué quiere dejarlo. Es decir, en esto ya no estoy bien, pero yo no tengo otra ilusión, otro proyecto, esa energía que tú dices que tira de mí para hacer otro. Yo creo que hasta que eso tampoco lo tienes claro, también es difícil hacer ese cambio, ¿no? Entonces me quedo en lo conocido. Entonces yo trabajo mucho y a mí que me vino, bueno, a mí me vino esa inspiración de decir, a mí me gustaría que todas las empresas fueran excelentes lugares para trabajar. Para mí es un poco ese leitmotiv, ¿no? Es decir, yo no creo que necesariamente para ser feliz tengas que ser emprendedor y tener tu propio proyecto. Lo que creo es que tienes que estar en un entorno donde puedas desplegar tu talento, tu potencial y donde estés aportando cada día. Sea por cuenta ajena en una empresa o lo hagas tú desde tu proyecto, crees tú esa empresa. Es decir, la forma igual es lo de menos, ¿no? Lo importante es eso, que tú tengas esas ganas y esa energía y entonces lo demás viene por añadidura, ¿no? Como se suele decir. Y yo encontré eso, ¿no? Entonces yo quería crear mi sueño era pues contribuir a que las empresas sean esos buenos lugares para trabajar y atraigan de manera más natural ese talento, ¿no? Que no sea que la gente quiera ir a trabajar contigo, ¿no? Y que luego una vez que estás en esas empresas, pues el tiempo que permanezcas, sea un año, 5 o 10, pues efectivamente puedas tener un proyecto retador y estés feliz y sea nosotros decimos aquí en Brandy, seducir al talento, ¿no? Que sea una seducción por ambas partes, ¿no? Un enamoramiento, un amor, una historia de amor. Y bueno, pues yo tenía claro eso, entonces perfilé también, yo me dejé ayudar, me formé, tú has dicho antes lo de leer, yo soy bastante lectora, pero en aquella época yo me bebía los libros.
quería aprender cómo se montaba una empresa, quería aprender algo de finanzas, entonces yo creo que hay que prepararse también, es muy importante tener un objetivo, tener una idea y ver cómo la puedes llevar a cabo de una manera, vamos a decir, sostenible, ¿no? Que no digas, bueno, me he dejado esto y a los 6 meses todavía estoy dando vueltas a ver qué voy a hacer, ¿no? Incluso ni siquiera solo la formación, estaba pensando que mucha formación para evitar menos hostias la necesidad de los mentores. Yo descubrí el proceso de tener mentores hace 4 años y les voy coleccionando, todos me han aportado mucho. Cuando de repente necesito otra persona más Sí. porque se crece y saltas a otra pecera, necesitas otro tipo de mentor que te ayude, ¿no? O sea, es alguien que te acompañe porque ya ha hecho ese camino, que a veces hay muchas cosas que se dicen en los libros, pero la realidad, el día a día, la calle, la tienes que vivir transitándola, porque puede ser que el papel lo aguante todo, pero luego la vida real no todo lo aguanta, ¿no? Entonces, alguien que ya haya vivido esa misma experiencia y pueda recogerte cuando estás jodido, cuando tienes nervios, cuando no sabes si las cosas están funcionando, cuando lo mandarías toda la mierda y piensas 1000 veces, ¿por qué me habría ido yo de ningún sitio? Pero ¿por qué tengo que hacerlo con ilusión si tampoco hay mucha gente que vive sin energía, ¿no? Ese tipo de proceso que todos los que en algún momento hemos salido a alguna pecera le hemos pasado. Y cuando tú quieres hacer el salto al final al océano porque vas creciendo, pues hombre, o tienes a tus aliados y tienes algún tiburón por ahí que te vaya protegiendo, o conseguir verlo todo no deja de dar miedo, ¿no? O sea, es que la gente a veces salta, y yo creo que parte de los fallos de gente que se desilusiona es un poco eso, ¿no? Porque siente que solo tiene que saltar sin formación, sin mentoría, sin absolutamente nada, y luego es, ay madre mía, me ahogué, ¿no? No había agua. Totalmente. De hecho, bueno, no, yo siempre digo que incluso el emprendimiento, que muchas veces se ve como un proceso o el autoempleo como algo solitario, es justamente todo lo contrario. Yo creo que esa es la clave. Cuando yo he hecho formación incluyo mentores, ¿eh? Gente en la que yo me apoyé y me sigo apoyando, porque tú dices, porque hay muchos saltos y muchas peceras, además, en las que puedes ir y de las que necesitas ese acompañamiento, no solamente en conocimientos, ¿no? Gente que te puede facilitar información o conocimiento o herramientas, también muy importante ese apoyo emocional, ¿no? Que muchas veces, como tú dices, necesitas también porque hay días malos, porque no siempre las cosas salen como tú quieres, porque efectivamente el libro parece que te vende las recetas mágicas, pero en el día a día las recetas mágicas, las recetas mágicas no existen. Rodearse de gente para mí es clave del éxito, totalmente, saber elegir muy bien dos cosas, tanto a esos mentores, a esas personas que te pueden ayudar, como a los compañeros de viaje, con quien inicias un proyecto, tus alianzas. Eso creo que es, para mí ha sido fundamental, clave, sigue siéndolo. Fabián, Juan Carlos, para mí son personas que han formado parte también de todo ese proceso para mí de crecimiento, de poder ir aprendiendo y siguen formando parte de esa red de networking tan importante. Es algo que yo trabajo muchísimo además en los proyectos de marca personal, que es el networking, ¿no? Tejer una red. Yo siempre digo que tu red de contactos es la red que va a amortiguar tus golpes y tus caídas. Entonces, es súper importante tejer esa red y ser una red recíproca, ¿no? Donde tú das y también recibes a la vez. Es fundamental. No concibo ni creo, ¿no? A veces esa idea como del... Sí, quizá a veces tenemos del emprendedor como de la persona hecha a sí misma. Yo creo que eso hoy, en este entorno profesional de hoy, no funciona, ¿no? Incluso aunque tú seas líder, eres líder en una parcela. Necesitas seguir aprendiendo y nutriéndote de otras personas que lideran otras áreas o otras parcelas distintas, ¿no? Y además que el otro día cuando hablaba con Hugo Romera, que antes los compañeros, a lo mejor hay gente que no se ha escuchado, que pueden buscarse en el podcast. Juan Carlos se refiere a Juan Carlos Cubeiro, que vais a tener una Sí, charla de Juan Carlos Cubeiro, y Fabián Villena, que tenéis otro Viena. podcast aquí en Café Invive. Pero fíjate, con Hugo hablábamos que el liderazgo a veces teníamos un proceso de soledad, que por mucho que te apoyes en networking y tengas una red totalmente tejida con mucho networking, al final a veces hay hostias que te las das solo, ¿no? O sea, es que en ese proceso de soledad tienes que tomar decisiones, que un mentor puede acompañarte, pero eres tú quien tomas la decisión, el mentor no puede tomarlo por ti, que vas a cometer errores. Entonces, eso que sabes que va a pasar sí o sí, si lo haces absolutamente sin nadie,
realmente no me extraña que la gente tenga pánico a poder hacer las cosas, porque claro, es que es un abismo, o sea, si en el que no sabes exactamente qué es lo que puede haber debajo. Ahora acabas de decir que ya estás dando pasos, estás con tu empresa, que lo hacéis también con personas individuales y con marcas, pero me ha gustado mucho una cosa que has dicho, que ya me hubiera gustado a mí tenerlo en los hospitales en los que he trabajado, porque ha habido buen rollo, pero la gente termina, y de hecho creo que hoy todavía más en sanidad, estoy rodeada de muchísimos compañeros y amigos médicos y enfermeras. Empezamos los sanitarios a no tener el gusto ni el trabajo ni la expansión de querer ir. Y muchos te dicen, tengo que ir a trabajar, pero ya no quiero trabajar en ese entorno. O sea, no me siento a gusto, no estoy con energía, no están manteniendo los talentos. ¿Qué nos sucede en este término sanitario? Porque nuestros talentos se están escapando. Y si se escapan talentos como la sanidad, estamos bastante jodidos, porque al final todos nos vamos a poner malos en algún momento. ¿Por qué no se retiene a los talentos que se esfuerzan tanto 24 horas, 36 horas de trabajo, que están ahí, y si les hace, no sé, iba a decir que tratarles peor que si estaban picando en una mina? ¿Qué es lo que está sucediendo en el sistema público? Porque seguro que estoy hablando de sanitarios, que es lo que conozco, pero cuando he ido a institutos, los profes me han contado exactamente lo mismo y terminan perdiendo la pasión. Entonces, ¿qué está sucediendo con los entornos públicos? ¿Por qué no se considera una empresa que tiene que mantener y conseguir seducir a sus talentos? Pues fíjate, yo no he tenido mucha relación en los últimos años con el entorno público, excepto en un proyecto en el que participé en una empresa pública, en una administración pública de aquí de la provincia de Alicante. Y era muy curioso, ¿no? Porque yo en esta empresa iba a dar una formación de embajadores de marca, ¿no? A funcionarios, que parece como la antítesis que dice la gente, pero es como, ¿cómo les vas a explicar este concepto a gente que, bueno, que es funcionaria, que parece como que tienen otra mentalidad? Y bueno, a ver, yo creo que sea empresa pública, empresa privada, y aquí ya lo hemos nombrado, creo que Juan Carlos Cubiro sabe muchísimo de esto. A ver, la retención, que quizá no sea la palabra más apropiada, que sería la fidelización, porque la retención parece un concepto donde de alguna manera trato de encontrar alguna artimaña para que no te vayas, pero no estás voluntariamente porque quieres. Entonces yo tengo que retenerte de alguna manera. Ujú. Nosotros esa palabra la tenemos desterrada de aquí de nuestra consultora y nosotros hablamos de fidelización, si lo queremos decir, ¿no? Por no hablar de enamoramiento, de amor, que parece que a lo mejor es demasiado, demasiado hierbas, que diría a lo mejor Borja Vilaseca. Es decir, pero sí de fidelización, por hacer un paralelismo con los clientes, ¿no? Tú al final, ¿por qué un cliente, o por qué nos esforzamos tanto, qué cosas hacemos para conseguir clientes, ¿no? Igual en los servicios públicos yo entiendo que se puede dar, pasa también lo mismo, ¿no? Es que al paciente o al alumno no se le ve como un cliente. No vemos a alguien a quien tenemos también que de alguna manera, ¿no? Bueno, Fíjate, creo que no fidelizar. va, la fidelización no creo que vaya por los alumnos y por los pacientes, que justo por eso son los que van a terminar el trabajo, sino creo que justo es al revés, se mantienen a esa gente, ese talento seducido, se queda en el hospital porque se utiliza el chantaje emocional y la pena de vas a dejar morirse a este. Entonces, ese tipo de proceso es bastante insólito para que un sanitario abandone su puesto de trabajo, incluso corriendo en riesgo su propia vida, ¿no? O sea, creo que justamente el talento es al revés, no me siento seguro si nos dejaran plantear desde las estructuras de los organismos cosas diferentes, pero no creo que sea un cliente, porque ellos no sienten que les pagan, pero ni siquiera tienen necesidad de que alguien les pague o tener esa sensación, porque les entregan absolutamente todo. No lo harían mejor si estuvieran en la privada. Van a trabajar exactamente igual en la pública y en la privada porque es su proceso de demanda, sino la línea de ¿Y por qué no tú se que les estás trabaja dentro juntos. y Rosa, ¿tú qué identificas tú? ¿Por qué dirías tú? ¿Por qué crees tú que pasa? Mira, yo te puedo contar el caso además incluso mío personal, personal y de mi marido. Yo me fui del hospital, la última vez que yo he estado, yo soy funcionaria del Estado, tengo una plaza, la tengo en excedencia voluntaria, porque tuve por maternidad y luego la hice voluntaria. Yo me fui hace 9 años de un hospital, aquí en Santos Reyes, en Aranda de Duero, en urgencias hospitalarias. Y a mí lo que me dejó de seducir era el trato que me daban mis superiores.
¿no? O sea, el proceso de tú querías ayudar a clientes, querías hacer cosas, querías conseguir hacer un entorno y todo el rato tenías el no por delante, ¿no? El proceso de no es mucho dinero, no, que lo haga otro, no, no, esto no se hace. Entonces el proceso de mejoras es como de repente tienes ciertos impulsos, tienes determinados intereses y te están cortando todo el rato los pies. Y esto lo sé también en profesores. Entonces, los compañeros quieren hacer cosas, se quieren formar, pero todo es a costa tuya, ¿no? O sea, tú tienes que conseguir pagarlo todo, tienes que mejorarte, ver cuáles son tus debilidades, todo lo estás haciendo por y para ti, pero luego no se te apremia. O sea, te diría que los médicos, esto yo sé que suena un poco raro, pero es que los médicos han estado 2 meses trabajando en pos haciendo horas extras por el COVID y si yo te dijera que han cobrado 100 euros por estar 2 meses haciendo horas y noches, fliparías, 100 euros en total, arriesgando su vida. Entonces, ¿cómo se va a poder mantener un talento, no? O sea, cuando tú de repente estás presionando a gente, no les dices cuáles son sus horarios, les dices de la noche a la mañana tienes que dejar tu vida personal porque tienes que estar aquí, porque tienes que conseguir cubrir. No hay un proceso de respeto. Es que el proceso es que las instituciones no respetan a los talentos que tienen dentro. Entonces, como no lo respetan, pues entonces habrá gente que se quede en la pecera por miedo y porque tiene obligaciones, hipotecas y hijos y demás. Entonces, tienes sanitarios profesionales totalmente desilusionados que les da exactamente lo mismo lo que tienes porque les has machacado, no les has podido conseguir mantener su pasión, pero todos han ido por propia voluntad. La sanidad, sobre todo la medicina, es muy de vocación. Entonces tú cuando entras, si no es de vocación, no te planteas estudiar 6 años a la primera, ni un MIR, ni 4 de especialidad, porque estás 11 años de tu vida más todo lo que siguen haciendo, ¿no? Entonces este proceso no retienes y entonces te haces quitar. La gente que no se va, mi marido se va de 6 meses, porque necesitó, después de todo este proceso que estaba pasando, intensidad, 3 meses de sin permiso ni sueldo, y le dijeron que no, y dijo, bueno, pues me voy. Y como tú dices, una mano delante, otra detrás, ¿no? Pero los compañeros están petadísimos y después de que les estás pasando 1 año y medio de COVID, de repente les pones a hacer una oposición que llevan más de 20 años dándotelo absolutamente todo, te han demostrado el último 1 año y medio que no se podía entregar nada más que incluso las vidas de compañeros y les dices, de premio, una oposición para saber si nos quedamos contigo o no, que será la tercera que han pasado en sus vidas. Es ridículo, Cristina. O sea, es ridículo. Se va a la mierda, pero no por el proceso que haya economía o no, sino porque vas a tener a mucha gente quemada. Y entonces, que nuestros sanitarios sean el circuito que más antidepresivos consumen y ansiolíticos y benzodiazepinas para dormir, es para hacérselo mirar. Pero si no quieren escuchar esto, pues evidentemente pues pasaremos al final que la gente, los usuarios que nos escuchen, estén. Pero es más fácil decir, ya, pero es que el médico cobra 300 euros por una guardia. Pues ya te digo yo, donde muchos compañeros meterían cada uno de esos 300 euros enrolladito en tubitos, uno detrás del otro, justamente por el ojete a más de uno. Porque les da igual, porque ya han pasado un proceso en el que, mira, tío, tengo una vida y tú no me vas a regalar ninguna. Y te estoy dando muchos días de 24 horas sin poder luego abrazar a mis hijos ni al día siguiente poder estar disfrutando con ellos. No se retiene ese talento y se va a perder. Se van a ir. Están Sí, quemados. sí, mira, todo lo que has dicho se puede, vamos a decir que en la empresa privada suceden cosas muy parecidas. Evidentemente, a ver, lo primero es que quizá el sector público no tiene una gestión profesionalizada, eso para empezar, ¿no? Es decir, qué formación en gestión de equipos y en liderazgo, esa sería un poco la primera pregunta, tienen las personas que toman todo ese tipo de decisiones, ¿no? Y esto en el sector público, con las singularidades que puede tener, ocurre, pero es que si vas al sector privado, pues te encuentras un poco 3/4 de lo mismo. Es decir, partimos de gente pues técnicamente muy buena en sus especialidades, en el sector en el que opera la empresa, pero muchas veces no son personas formadas ni en liderazgo ni en gestión del talento, con lo cual, bueno, pues esa falta ya de liderazgo inicial hace que muchas veces se tomen decisiones que son difíciles de entender. Luego lo que hay que preguntarse es por qué trabaja la gente, ¿no? Y en qué condiciones trabajan las personas. Ahora hay toda una corriente, ¿no? Que parece que todo es poner futbolines y poner... Hay mucho maquillaje en torno al tema de lo que es un trabajo molón y no sé qué, y si teletrabajas, y hay que ir a cuestiones, hay que empezar a poner las cosas desde la base, ¿no? Entonces, todos los estudios indican que primero las personas trabajan por unas condiciones salariales y el salario es un factor higiénico, ¿no? Dentro de la teoría de la motivación, quiero decir que si yo no me considero que estoy bien pagado, por mucho que me den en los futbolines o me den un día libre, pues
va a ser un factor a tener en cuenta. Pero a partir de que yo me siento retribuido, vamos a decir, con justicia sería, ¿no? Siento una equidad en lo que doy versus lo que recibo, empiezan a aparecer los otros factores. Los otros factores que también se consideran higiénicos tienen que ver con la seguridad en las condiciones de trabajo, con la posibilidad de, y yo creo que has nombrado ahí cosas, ¿no? Es decir, el síndrome del burnout, ¿no? Es decir, tener periodos de trabajo y periodos de descanso dentro de que es un sector tan duro como es el sanitario, pero que permitan a la persona recuperarse. Si yo ya físicamente no tengo energía, pero no tengo energía física, ¿no? La motivación, la base de cualquier motivación es disponer de energía física. Todo nos pasa que cuando tú llegas un día estás absolutamente cansado, ni lo que más te gusta tienes fuerza para hacerlo. Y por más que te motiva, entonces muchas veces lo que se produce son esos procesos de desgaste, y es curioso que en un entorno de salud sanitario precisamente no se preste atención a la propia salud de las personas, pero esto es muchas veces llevado a muchas empresas, jornadas maratonianas, muchas horas. Entonces, hay que empezar a poner, como digo, esos cimientos por la base, es decir, primero, procesos, o sea, salarios acordes a la responsabilidad de lo que se pide, horarios racionales donde la persona pueda trabajar, pero a la vez tener sus periodos de descanso y poder recuperarse y no estar en esa sensación. Muchas veces, ¿para qué pones mindfulness y para qué pones gestión del estrés? Y si evitamos el estrés, y si lo que hacemos es no tener a la gente estresada y no tener que poner la solución porque tú mismo has creado el problema, entonces en esa línea es la base en la que hay que ir trabajando. Y luego, evidentemente, escucharla. ¿Qué quiere la gente? La gente pues quiere también desarrollo profesional, quiere poder crecer. Tú lo has dicho, la formación, las posibilidades de promoción. Cuando se pasan en encuestas, y yo creo que se han pasado en todos los sectores, y siempre las conclusiones es que no difieren en exceso. La gente quiere trabajar en algo que le permita vivir y tener un cierto nivel de vida, cada uno acorde a sus expectativas, crecer profesionalmente, estar en un entorno eso donde no te vaya la salud física o mental o emocional en el trabajo. Y eso pasa pues, por poner unas condiciones razonables donde la gente pues, pueda compaginar con la vida personal, donde la persona pueda tener sus periodos de descanso, etcétera, etcétera. Y luego pues el clima laboral, ¿no? Entonces, que afecta mucho a la parte emocional. Y el clima laboral depende casi siempre de los gestores, de las personas que están ocupando vamos a decir, esos mandos intermedios también, que toman una serie de decisiones que emanan de una dirección, pero que al final son los que hacen cumplir y velan porque las personas trabajen en buenas condiciones. Volvemos a lo mismo, es gente muy poco formada muchas veces en estas habilidades. Porque yo cada vez veo más gestores que están formados y con sus másters, pero para mí hay una diferencia, que si yo tengo una empresa privada y trato mal a mis talentos y se van, al que más le repercute es a mí y a mi bolsillo. Y entonces de repente lo sueno, entonces no suena tanta calderilla, no hay tantos billetes. Pero en la sanidad pública, si de repente se va y no hay estrategias, bueno, lo paga otro. Hay errores, hay cagadas, lo paga otro. Y entonces lo paga otro, lo pagamos entre todos. Entonces, en ese tipo de proceso, yo no sé si creo en el proceso del castigo desde la comunidad porque no se aprende absolutamente nada, pero no caen cabezas. Se hacen cuestiones mal y dentro de lo público no caen cabezas, pero tú en la privada cae tu cabeza, que es tu empresa, entonces tú arriesgas tu dinero, te arriesgas todo y no conozco a ningún emprendedor empresario, conozco muchos que sea tan gilipollas de repente decir pierdo a los mejores, porque sabe que si les pierde por un proceso de orgullo, por lo que sea, y se van a la empresa de enfrente, tu negocio se ha ido a la mierda directamente, porque ya no van a consumirme a mí, les van a consumir a otros. Por lo tanto, lo que están sintiendo es que su dinero se amplifica, crece, valora y demás de otra manera. Y en lo público, no es mi dinero, a mí me van a pagar igual, yo no tengo ninguna repercusión, yo no pago ninguna hipoteca, o sea, no lo pierdo todo. Yo creo que ahí es una diferencia, ¿o crees que eso no influye? Sí, mira, estoy en parte, mira, te felicito porque conoces a los mejores empresarios, que tienen en cuenta que si pierden a los buenos,
eso les cuesta dinero. Te diría que hay un porcentaje, desgraciadamente todavía, de muchísimas empresas que no son para nada conscientes de eso, que creen que todo les va en su maquinaria, en su producto, en su servicio, y están obsesionados con los clientes, y hay que estar obsesionados con los clientes. Pero no caen en la cuenta que para ofrecer un buen servicio al cliente tienes que tener a un buen equipo detrás. Y esto es así, y es más que demostrable. Y tú lo has dicho, ¿no? Si esta persona que es buena no trabaja para ti, mañana se va a ir a la empresa de enfrente y va a poner su talento en los productos que a lo mejor son los de tu competencia. Todavía te digo que hay muchas empresas que eso no se dan cuenta. Sí que es cierto que a lo mejor, efectivamente, sí que los errores puede ser que se paguen más, ¿no? O que sea más evidente que, hombre, pues una persona tiene una responsabilidad, si no está ejerciendo bien su función, evidentemente te van a acabar despidiendo. Posiblemente el mal endémico que tú comentas en los sectores públicos, en este caso, es que no hay una asunción de una responsabilidad, porque el dinero, vamos a decir, no es de nadie, es decir, o no es del bolsillo de nadie, ¿no? Es del bolsillo de todos los españoles o de los impuestos, y a lo mejor esa falta de conciencia sobre pase lo que pasa, aquí no van a rodar cabezas, pueda estar detrás. Yo creo que por eso los sistemas que introducen la meritocracia, ¿no? Y sobre todo donde se mide quién consigue resultados frente a quién no consigue, y eso de alguna manera es público o se evidencia de alguna manera, aunque no sea una cuestión como podría ser la del empresario que pone su dinero y lo tiene más claro. Si estos sistemas se implantaran en la sanidad pública, se gestionara de esa manera, yo creo que al menos, independientemente de que si tú tengas una plaza y no se te pueda despedir, si tú vas a sentarte a rendir cuentas, si eres evaluado, y obtienes una puntuación y el que está al lado tiene otra, y tú puedes ver el resultado real de tu trabajo, creo que eso contribuiría a cambiar esa percepción y a que quizá uno se hiciera más responsable, ¿no? de sus propios resultados y del impacto, ¿no? de esos resultados pues al final en una cuenta de explotación o en un cuadro de mandos que no solo tiene que ver con dinero, que tiene que ver, yo no sé si por ejemplo en la sanidad pública se pasan encuestas de clima laboral, pero en la privada, por ejemplo, pues una encuesta de clima laboral donde un manager sale mal parado tiene unas consecuencias, ¿no? Cuando se evalúa, uno de los aspectos que se evalúa son las relaciones con tus mandos, con tus líderes, y yo he visto casos, he estado con empresas que han tomado una decisión después de una evaluación 360. Entonces, yo creo que estos son los modelos de gestión del talento que hay que implantar en la sanidad pública también, ¿no? Digo, la sanidad o cualquier organización u organismo que quiera, como digo, no retener, sino fidelizar al talento porque fíjate, si tienes a los buenos, pero los tienes quemados, tienes a la mitad de esos buenos, porque al final la persona no está dando el 100%. Ese bueno que se queda por miedo a saltar de la pecera, porque no ve otra solución o porque... Menos, es un cáncer podrido, o sea, solo va a Por hacer eso, metástasis. O sea, si se queda malo, si se va malo también. Entonces, al final, ¿qué es lo que tienes? Pues la mediocridad, ¿no? Y es muy triste, ¿no? Que teniendo, no sé, supuestamente ser, no sé, ser una sanidad referente en el mundo, que cuando escarbes un poco sea a costa de personas que, como tú dices, están ahí por una vocación, que están entregadas, pero que lo están pagando con su salud, con su vida, con su felicidad, en definitiva, y la de su entorno, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese sentido, por eso digo que profesionalizar la gestión del talento es evaluar y medir, porque se puede evaluar y se puede medir, porque hay indicadores para hacerlo, y que eso tenga algunas consecuencias, aunque no sean las del despido, pero la propia evidencia, que uno no pueda negar las evidencias, ya sería un gran paso. Y eso es lo que las empresas en el sector privado que tienen esos sistemas funcionan mucho mejor, porque si el bueno ve que al final da igual si eres bueno o malo, porque al final el resultado mes a mes es el mismo, el otro se lleva lo mismo que tú y obtiene lo mismo que tú, el bueno o se va o disminuye su rendimiento. Y el malo sigue siendo malo y no se va. Lo tienes que echar tú, con lo cual te cuesta dinero. Entonces, es justo lo que no querrían ni unos ni otros, ¿no? Seas privado, seas público. Hay que
hay que entrar a esa gestión profesionalizada y como digo, y primero los básicos, ¿no? La pirámide de Maslow. Hay que asegurar, no irnos, bueno, no, es que aquí promovemos mucho la autorrealización y estás o pagando mal o machacando a la gente o haciéndola trabajar. Claro, vosotros ya de alguna manera, el propio médico por su vocación casi se autorrealiza, ¿no? Esa labor de servicio. Pero es como si pusieras, bueno, ya tienes esto, ¿no? Para eso has luchado durante 6 años y ahora tragar aquí todo. Y no es así, ¿no? Al final la persona, por más vocacional que sea y por más implicado, perderá esa ilusión, esas ganas, esa energía. Al final todo eso es energía, volvemos al principio, ¿no? Que es lo que nos mueve la energía. Si no la tienes, por más que quieras, al final acabarás incluso hasta odiando, ¿no? Puede llegar el caso, no sé si lo habrás vivido tú, lo ves en el hospital, gente que al final dice, bueno... Iba al hospital, he tenido muchísima vocación, de hecho yo en mi guardia había una máxima y era en mi guardia no se muere ni Dios, y además según entraba era como la máxima dicha porque lo dábamos absolutamente todo. Y yo cuando antes de dejarlo, yo iba llorando todos los días al hospital y salía sonriendo. Entonces, claro, pero eso los pacientes, los clientes, llámalos X, no lo ven. No, Y no, ellos no, claro. claro, ese proceso tienes que tener ese tipo de voluntad. La gente que pierde a sus parejas, que de repente sus hijos no hablan, que están en procesos depresivos, la situación de que hay muchos demuestros ya de muchos estudios hechos en el que depende cómo sea tu estrés y tu calidad de vida, la posibilidad de que tengas un cáncer o no. Ese tipo de proceso no se ve porque es como que tienen que aguantar absolutamente todo. Y conozco gente, funcionarios, pero en otras administraciones, en temas de Hacienda y cosas de estos, que, claro, tienen que hacerlo ya esa parte, formarse aparte para si no quieren conseguir romper su estabilidad familiar y personal, y entonces trabajarse porque les sucede lo mismo. Entonces tú te encuentras de repente un funcionario que quiere ayudarte, que quiere proponerte, que te está en cosas y es como, hostia, ¿no? O sea, pero claro, no es cuestión de la gente, es cuestión de cómo estás tratando tan mal a la gente para que de repente esa ilusión que llevaban lo hacen. Pero a lo mejor la suerte, ¿eh? Porque al hacer terapia conozco muchos sectores, pero podrían decirte lo mismo los policías. ¿Sabes cuánta gente está reventadísima y es de nuevo exactamente lo mismo? ¿No hay gente? Pues vosotros multiplicáis, no hacéis un proceso, pero nadie valora absolutamente nada. O sea, no, entonces, a mí me encanta entrevistar a gente como tú, Cristina, porque yo sé que vais a conseguir que esto cambie, porque lo estáis haciendo en empresas privadas, porque lo hacéis en marcas personales, individuales, pero al final es que es eso, es fideliza el talento que tienes cerca, ¿no? O sea, parece que tenemos miedo a que contemos con los mejores y luego ves en otros países y echas un vistazo a los que leemos, o yo qué sé, escuchamos un podcast, hacemos reuniones fuera y tú dices, joder, ¿cómo les tratan, no? O sea, el proceso de cómo puede hacer ese cambio es que no hay que ser idiotas como para poder darse cuenta que si tú quieres que un país crezca, tendrás que tener a los mejores si quieres que haga crecer el país. Si te quedas con los más mediocres, pues evidentemente el país pues al final vive un poco de las limosnas y un poco de lo que alguien le regale, ¿no? Y creo que estamos pagando por esas desde en España, ¿no? Es a ver si Papa Europa nos regala algo para que nosotros podamos sobrevivir cuando grandes de nuestros talentos se están yendo a muchos países fuera. Yo también, sabes, creo un poco por poner también otra cuestión sobre la mesa con esta parte de la fidelización. Creo que parte de ese cambio también lo están haciendo los propios profesionales que no toleran ya a las empresas que gestionan tan mal, que les Claro. tratan tan mal y se marchan. Cada generación, y este cambio se ha notado mucho con la incorporación de la generación millennial y yo creo que se verá más incluso con esta última, ¿no? La última hornada, los centennial que ya están llegando a la mayoría de edad y empiezan también ya a incorporarse, y es el no tolerar determinadas prácticas profesionales, el poner la conciliación de la vida personal dentro de la negociación, porque todavía venimos de la idea, bueno, el trabajo es trabajo por dinero, todo lo demás es superfluo o incluso ni se contemplaba. Y a mí me gusta ver, yo por ejemplo, mira, yo llevo haciendo procesos de selección desde hace más de 20 años, ¿no? Y yo me acuerdo que antes en una entrevista, normalmente pues una mujer que ya había sido madre, era la que te planteaba el tema de, bueno, si se puede conciliar o no con la vida familiar, se decía. Hoy
Tú entrevistas a un chaval de 25 años y él dice, yo quiero conciliar con mi vida personal. No tiene nada que ver si estoy casado, si tengo hijos, no, es que yo a lo mejor practico un deporte o lo que sea que haga, o tengo un hobby y yo lo que quiero poder compaginar. Entonces, las empresas que no empiezan a cambiar ese chip y siguen pensando en el modelo taylorista o en el modelo de... se dan cuenta que cada vez lo tienen más difícil para atraer, ya no porque estamos hablando de fidelizar, pero es que primero antes de fidelizar tienes que haberlo atraído, tienes que tenerlo, que te elija a ti como organización, ¿no? Entonces, los mejores siempre, yo siempre digo que los mejores siempre tienen opciones. Entonces, te va a elegir a ti o no en función de que tu oferta sea más atractiva que otra que tienes sobre la mesa. Entonces, yo creo que también ahí hay un cambio totalmente de paradigma donde la empresa no está aquí y el candidato está aquí y entonces esto es como, tú pescas, ¿no? No. Hay una igualdad donde, por eso nosotros hablamos de seducción, donde a mí tu propuesta me tiene que interesar como empresa y tu propuesta de tu marca personal, de cómo eres tú, o sea, de tu talento, también tiene que ser el que yo quiero incorporar a mi compañía. Entonces, al final es esa atracción mutua. Y ese cambio es el que también está, ese ya la gente no se queda, la gente no aguanta, esto era como los matrimonios antes, ¿no? ¿Sí? Si no me gusta lo que veo, me voy. También ha sido un motor del cambio. Entonces, yo creo que sociedades cada vez más formadas y no solamente en la formación académica, sino si ayudamos también a la gente a ser más libre, a tener, por ejemplo, más educación financiera, más educación emocional, más autoconocimiento, todo eso promueve que la gente sea más libre a la hora de tomar decisiones. Y también para mí, yo creo que ese también es un motor del cambio y ojalá que ese cambio llegue también a la sanidad con las nuevas generaciones de médicos. Yo no sé si tú has notado algún cambio con respecto a las últimas jornadas de médicos que se hayan podido incorporar o ahí ves que la situación se perpetúa y no hay... Creo que es justamente lo contrario, vienen bastante más desmotivadas de lo que nosotros entramos. Peor todavía. Ya están viendo un poco el panorama de lo que hay. Y entonces, claro, yo fui de la hornada en la que te trabajabas 3 meses y con esos 3 meses de salario tenías que vivir todo el año, ¿no? Pero yo ¿Tienes justo que? cuando tenías que vivir el resto del año. O sea, trabajabas 3 meses a una locura, o sea, yo llegué a trabajar 450 horas al mes, así que imagínate cómo va el proceso de locura, ¿vale? Y tenías que hacerlo por miedo a que no te renovaran, por si había algo para poder llamarte y demás. Eso se ha terminado porque no hay médicos y entonces, claro, ahora los profesionales que vienen saben que les necesitan. Más no hay ningún tipo de cambio, no hay ningún tipo de repercusión. Y de hecho, entre comunidades se nota, hay comunidades que tratan mejor a sus sanitarios unas que otras porque tienen una sanidad distinta. Y entonces hay sanidades como, yo que sé, aquí en Castilla y León, pues se está desplomando de médicos. Entonces, cada vez vamos a tener menos y va a ser un problema porque toda la población no va a tener un servicio. Y eso los usuarios, los pacientes no lo saben. O sea, no es lo mismo tener un ictus en Madrid que tenerle en Soria. En Soria te quedas hemipléjico, en Madrid te salvan. Es así de sencillo. Porque si pagas los mismos impuestos en un proceso que en otro, no tienes el mismo tipo de proceso de atención? Porque no tienes el mismo tipo de profesionales. Ha habido mucho tiempo y además ha salido en noticias que había ciudades que no tenían oncología. Entonces había personas que era más fácil generarse metástasis porque no había oncólogos suficientes como para poder conseguir hacer esa atracción. Pero todo esto se sabe, todo esto se entiende, lleva diciendo más de 15 años que cada vez tenemos menos sanitarios, que tenemos menos repercursores y aún así no trabajamos con el proceso de los talentos. Pero, repito, creo que es un poco en todos los servicios, porque una enfermera se va a Inglaterra porque la pagan 3 veces más y la dejan tener una conciliación familiar. Bueno, pues si la sanidad que me han hecho aquí, mi carrera de enfermería es muchísimo más potente, pues me voy y doy otro tipo de oportunidad. Pero al final habrá otros países que tengan ciertas cosas, ciertos recursos y otros países que no, que se queden a la cola absolutamente de todo, porque no es posible conseguir remontar eso. ¿No? O sea, es que en ese formato si alguien no entra a entenderlo. Pero yo creo que la gente, no sé si es que no lo escucha o todos los que están dentro de los sistemas públicos nunca han hecho nada para ejercer y poder saber, ¿no? Tú decías antes, me metí en una empresa que ya estaba hecha, pero claro, generar la mía empresa de repente lo cambia todo, porque Totalmente. papeles que no sabes, situaciones que no tienes, entonces hasta que no es lo mismo que tú adoptes a un niño
que tú de repente tengas que tenerla en tu barriga, ni que tengas que pasar un proceso de fecundación in vitro, ¿no? Sabes que las necesidades, no digo que no puedas querer igual a ese bebé que vas a tener, pero el haberlo conseguido hace un formato distinto. Pero yo creo que a papás que lo entiendan, no es lo mismo que ellos se tuvieron que comprar su casa y algunos se fueron y escucharan aquí con un sofá y un colchón tirado al suelo, a que ahora hay gente de 20 y pocos años que se van con la casa puesta por los papás, que se lo han comprado todo y tienen toda la casa amueblada. Pues aunque quieras, no Sí. es lo mismo, no tiene ese mismo tipo de significado. Entonces, y parte de estos podcasts es para que la gente a lo mejor sea consciente de lo que hay, ¿no? Y entonces yo creo que a veces un país se puede cambiar no desde arriba, sino desde abajo, ¿no? Entonces, que la gente pueda conseguir exigir, que la gente, pues eso, igual que decide en qué empresas se trabaja y no, a qué empresas compra y qué no, cómo se hace un voto, ¿no? O sea, es muchas cosas que pueden decirle, oye, mira, te exigimos tenerlos mejores, porque si a mi padre le da un ictus, quiero que le traten mejor. Si de repente y yo tengo un cáncer, no quiero saber a ver si es que voy a tener posibilidades o voy a quedar con los medios médicos que hayan sido más mediocres. Quiero a los mejores. Y entonces tienes obligación a poder conseguir retener, a fidelizar, a seducir, a lo que queramos de nuestros sanitarios. Y donde digo sanidad, que pongan policía, militares, profesores, que pongan todos los recursos que quieran. Pero deberíamos de entender que si queremos crecer, a lo mejor, no sé, gestiones gente que haya hecho empresas, que ha trabajado, que ha multiplicado el dinero, que el dinero ha conseguido saber hacerlo, ¿no? Entonces no ha gastado solo y ha pedido, sino que lo ha generado, que tenga un sentido distinto. Y además tenemos países como Finlandia que nos puede enseñar. Entonces, pues vamos a escuchar el talento que tiene Finlandia en muchos casos, ¿no? Yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Cristina, me ha encantado conversar contigo, pero esto no se queda aquí, porque yo ahora voy a querer saber en la conversación que vamos a tener más en la intimidad, en la parte privada, qué 5 recursos tú podrías decir para que la gente mantenga ese talento. Pero no solo el talento para el proceso de la empresa, que estará muy bien, sino cómo incluso tú puedes mantener y repercutir esa parte de talento para que a ti no te dejen de lado, para que no te saquen de esa pecera, como tú decías antes, o incluso que tú seas capaz de retener tu talento para que tu pareja no te deje, porque al final el talento no deja de ser lo mismo. Así que todos aquellos que quieran escuchar pues el proceso de que Cristina nos cuente, ya sabéis que vais a recibirlo por email, donde vamos a seguir partando valor porque tenéis que mover el culo. Yo aquí en este podcast no os lo vamos a dejar todo fácil, hecho, masticadito y casi tragado. Te registras en rosamontana.com y el siguiente miércoles, para que tú tengas tu tiempo, tu espacio, para hacer tus pensamientos, tus reflexiones, tus críticas, lo hagas. Porque una cosa es lo que pensamos nosotros y otra cosa es que tú tengas que pensar lo mismo. Ese formato no es en este podcast. Tú ahora piensas, reflexionas y luego te daremos nosotros claves para que tú sigas pensando y reflexionando. Al final son tus pensamientos y al final son tus decisiones. Nosotros, ni Cristina, ni yo podemos conseguir hacerlo por ti. Así que ahora te veo en nada. Cristina, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Que sepas que voy a localizar tus libros, que voy a leerles, que lo leeré con muchísimas ganas, con muchísimo interés y que invito a los demás a que puedan así hacerlo, que les dejaremos luego el enlace de tus libros para que sigan creciendo, porque el mundo se cambia con gente como tú. Así que muchísimas gracias por Muy haber estado en bien, este Ro. capítulo. Muchísimas gracias, Rosa. Ha sido un verdadero placer conversar contigo. Muchísimas gracias.